almuerzo, pero vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible para que se entretengan y aprendamos. Así que les subí recién la clase, el PDF, con algunas cositas nomás que tuve que sacar, que son de casos clínicos, pero los lanzamos. Bueno, los objetivos de esta clase, vamos a recordar, la verdad que a mí me interesa, y se lo digo súper sinceramente, que recordemos lo más esencial del sistema inmune. Hay veces que uno se queda demasiado pegado en la citoquina, en los receptores, y la verdad que a mí me interesa, obviamente, que todo esto es aplicable a lo que hagamos en el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero que entendamos cómo funciona, cuáles son las células implicadas y cómo cada una desempeña su función. Recordar algunas cosas que obviamente que tienen que ver con la interacción de las células y finalmente cómo estas tienen una repercusión en lo que van a estudiar después con Gonzalo en la clase que viene y en el futuro, en definitiva. Así es que, bueno, si estuvieron un pequeño repasito de la clase anterior, ¿se acuerdan? Es que, ¿sabes qué? Me acordé porque yo tengo aquí como pintantes. Es que quedé impresionado ayer a propósito de eso que le hablaba, de que lo más importante, o sea, quiero que se queden con lo esencial. Ayer estaba con mi hijo que tiene 1 año y 2 meses. Yo le hice esto, estábamos dibujando, y me dijo gato. Yo dije, oye, no es que sea él especial, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de asociar, pero con 3 elementos se fijan cómo podemos asociar cosas. Bueno, a eso hoy día vamos a intentar hacer lo mismo que hizo mi hijo ayer. Ya vamos a quedarnos con lo más importante. Entonces, miren, ¿qué es lo que vimos ayer? ¿Se acuerdan de la inmunidad innata? ¿Qué dijimos que era la primera línea de defensa? Y que tiene algunas características como una respuesta inmediata, pero que es una respuesta que se repite en el tiempo independiente de cuántas veces estemos en contacto con el estímulo. No genera memoria inmunológica y reconoce patrones comunes en virus, bacterias y hongos. No quiere decir que no reconozca, sino que reconoce patrones comunes. Y la importancia clínica es que este es el enlace con lo que vamos a ver después en inmunidad adaptativa, que es la clase de hoy día. ¿Se acuerdan que hablamos de los componentes? Hablamos de las barreras físicas, hablamos de la piel, de las mucosas, de la saliva, las células con capacidad fagocítica, hablamos de los polimorfos y hablamos de los macrófagos, aunque en la inmunidad innata tienen este rol como de presentación antigénica. Hablamos de la natural killer. ¿Se acuerdan de lo que hacía el natural killer? ¿Qué hacía? Matar células propias con alteración, ¿no? Y acuérdense que funcionaba con este sistema de inhibición, ¿no? En la medida que las células presentaran el MHC tipo 1, inhibía el accionar de la natural killer. Mencionamos las células, las proteínas del complemento y algunas moléculas solubles. Bueno, en realidad, si nosotros nos podemos a pensar cualquier estímulo, por ejemplo, la caspa del gato o una picadura de abeja, el látex, cualquier microorganismo, los ácaros, cualquiera puede tener elementos que vamos a denominar antígenos. Antígenos es cualquier sustancia o partícula que puede producir una respuesta inmunológica. La verdad es que estamos rodeados de antígenos. Y es por esto que todas las células, y algo les dijo Gabriel respecto a eso, pasan por un periodo de entrenamiento. Todo lo que llaman hoy día los linfocitos tienen que prepararse primero para poder realizar su función de forma adecuada. Hasta ayer vimos inmunidad innata, que está constituida por las barreras epiteliales, por macrófagos o células dendríticas que juegan este rol de presentación antigénica, los fagocitos, las natural killers y el complemento. Y lo que vamos a ver hoy día, con mayor especificidad, es el rol de los linfocitos T y linfocitos B. Fundamentalmente, esas son las células más importantes. Ayer le hablé un poquito sobre las células presentadoras de antígenos que presentan algo en su superficie que se llama MHC tipo 2. Y eso les permite presentar antígenos. Por ejemplo, acá está. Ahí dejé la música todavía. Aquí está el MHC de tipo 2, que es una molécula que está en la superficie y que permite presentar antígenos. La MHC de tipo 1, ¿se acuerdan lo que era o no? La identificación. El pasaporte, muy bien. Ya, el pasaporte que lo tienen todas las células. Pero el MHC de tipo
tienen las células presentadoras de antígeno. Y gracias a eso, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Va a leer en la clase? Ya. Y gracias a eso es que se va a producir una respuesta inmunológica. Las células presentadoras de antígeno, entonces, son un grupo de células inmunes y cuya función es captar, procesar y, obviamente, presentar e iniciar la respuesta inmunológica específica. Entonces, vamos con este breve repaso de lo que hablamos ayer. Ya nos adentramos en la inmunidad específica o también denominada adaptativa. La definición es que es la respuesta especializada que se activa frente a patógenos específicos. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que existen ciertos patrones que son comunes a algunos microorganismos que permiten de alguna manera mediar la respuesta inmunológica innata? Sin embargo, en la específica existen anticuerpos y existen células que son capaces de detectar ciertos antígenos específicos de los microorganismos o de las células. ¿Cuáles son las características de la inmunidad específica? Uno, que es específica, ¿ya? Que reconoce antígenos únicos, que desarrolla memoria inmunológica y que en un segundo contacto con el antígeno la respuesta es mucho más rápida y potente. Claro, la primera respuesta es lenta porque necesita primero un periodo de adaptación y de presentación antigénica. Pero en una segunda oportunidad, cuando ya hay anticuerpos y células de memoria, es una respuesta mucho más rápida y potente. Es diversa porque puede conocer millones de antígenos diferentes, de cualquier antígeno que yo les mostré hace un ratito. Y lo otro que tiene que tener la capacidad de distinguir lo propio de lo no propio, ¿cierto? Para no tener una sobrereacción con nuestros tejidos. Y existe este concepto que es natural y artificial, ¿ya? Entonces vamos a estudiar de qué se trata esto. Existe el tipo de inmunidad natural y artificial. ¿Cuál es la natural? Que es la natural activa, que es la que nosotros desarrollamos cuando estamos en contacto con un antígeno. Y que, por ejemplo, eso ocurre cuando estamos en contacto, no sé, con una gripe que adquirimos por contagio, cuando hay un microorganismo que entra, y que ahí desarrollamos una inmunidad específica para ese antígeno. Existe la natural pasiva, que es aquella que adquirimos, por ejemplo, cuando nuestra madre, cuando estamos en la vía intrauterina, nos transfiere algunos anticuerpos. Y ustedes ya recuerdan un poco cómo funcionan los anticuerpos, ¿cierto? Con este rol de opsonizadores. Tienen varias funciones que vamos a ver hoy día también, y que nosotros adquirimos por vía placentaria. Hay algunos anticuerpos que tienen la capacidad de atravesar la placenta y nos sirven, ¿cierto?, para un efecto temporal, hasta que nosotros podamos desarrollar nuestros propios anticuerpos. Y existe un tipo de inmunidad adaptativa que se llama artificial activa, que es una exposición a un antígeno. Cuando nos vacunamos, van a tener la clase de eso con el Gabriel. Cualquier vacuna contra el sarampión, el COVID-19, ¿se vacunaron? Llevamos como 5, ¿no? ¿Cuántos llevamos de COVID? ¿Tiene 3? ¿Cuántos llevamos? 5, no se trabaja en el hospital, así que apenas entra lo vacunan. Y bueno, está en el hospital el primer día. Llevamos harta en todo caso. Existe una inmunidad adaptativa que se llama artificial pasiva y que es cuando se inyectan anticuerpos preparados, ¿ya? Pero la verdad es que es la menos común de todos estos tipos de inmunidad, pero son formas de entender la inmunidad adaptativa. Pero la activa, que es el contacto directo con el patógeno, genera memoria inmunológica, mientras que la pasiva, que es cuando nosotros recibimos, por ejemplo, anticuerpos por vía placentaria, tiene un efecto inmediato, pero es temporal. Entonces, algunos conceptos previos, ahí tenemos un linfocito. Bueno, habíamos visto lo que es la respuesta innata, ¿cierto? Repasando un poco lo que conversamos ayer. Y esto es muy importante entender que hay unos linfocitos que se denominan linfocitos vírgenes, que son los que entran en contacto con los macrófagos. Ayer hablamos harto, bueno, y en la clase de inflamación, que están los macrófagos, que son los que presentan antígenos y desarrollan la respuesta más específica. Ahora, para que eso ocurra, estos linfocitos T, que se denominan vírgenes, tienen que estar preparados, no maduros todavía totalmente, pero sí tienen que estar preparados. Se denominan vírgenes porque todavía no están en contacto con antígenos, pero la verdad es que ya vienen con una preparación previa,
en el timo principalmente y en otros órganos linfoides. ¿Y cuál es la misión de esta preparación? Que no sobrereaccionemos con antígenos propios. De hecho, durante esa fase de preparación, los que reaccionan con antígenos propios son eliminados. Y la idea es que sean eliminados la mayor cantidad posible, o no todos, idealmente, para que no tengamos después reacciones contra nuestro propio tejido, ¿ya? Con reacciones inmunológicas o autoinmunológicas, que es lo que van a estudiar con el profe Gonzalo. Entonces, en esa fase de preparación se desarrolla esto de la tolerancia. ¿Ya? Llegan los linfocitos y se les expone así constantemente a antígenos propios hasta que lo puedan tolerar bien. Y en esta tolerancia, algunos pueden escapar y entrar a las circulaciones periféricas. Y los que escapan de esta preparación son los que después pueden causar enfermedades autoinmunes. Pero en esta fase de tolerancia central se eliminan los linfocitos hiperreactivos, y todo este proceso lo van a ver más tarde también con Gonzalo. Ahí tenemos un linfocito preparándose. Entonces, estas son las dos células principales que vamos a hablar hoy día: los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cuál era la más importante ayer? Polimorfos. ¿Cuál más? Natural killer. Hablamos del macrófago, que juega este rol de presentación antigénica. Y hoy día, en la fase, digamos, adaptativa, estas son las más importantes: linfocitos B y linfocitos T. ¿Se acuerdan qué hacía cada una, no? Algo, ya lo vimos hasta un poco en inflamación. Estos vienen de un precursor linfoide común. Y de hecho es el mismo precursor de los natural killers. Lo que pasa es que los natural killers son una especie de linfocitos de la fase de la inmunidad no adaptativa, sino que la inmunidad natural. Y a partir de este precursor linfoide común se desarrollan las células T y las células B. ¿Cuál era la función de las células B? Producir anticuerpos. Esa es su principal función. Y de las células T, bueno, recuerden que tenía este rol de activar a los linfocitos T, CD8, o los citotóxicos. ¿Se acuerdan qué hacían los citotóxicos? ¿Cómo? Matar células propias con alteración, pero que necesitan que haya una presentación antigénica, ¿cierto?, que les indique que hay una alteración en esa célula. Y también están los linfocitos cooperadores, o helper, que son los que modulan en general la respuesta inmunológica adaptativa. Disculpe, usted me está haciendo una pregunta. ¿Y los linfocitos citotóxicos es sinónimo de los natural killer o son diferentes? Qué buena pregunta. De hecho, tengo una diapo solo para responderle eso. Pero son diferentes. Son diferentes. El natural killer lo vimos ayer, entonces es de la respuesta inmunológica natural, ¿cierto? Y esta es adaptativa. El natural killer funciona principalmente por inhibición. ¿Se acuerdan que lo que producía la inhibición era la presencia de MHC tipo 1? En cambio, este funciona de forma más específica. Funciona, también necesitamos el MHC clase 1, si no, no podría haber una reacción frente a una célula propia. Pero aquí se le presenta un antígeno específico, además, que es reconocido por los linfocitos T CD8 como una alteración, y por eso es que lo eliminan. Podríamos decir que la diferencia es que esta es mucho más específica. Actúa según antígenos presentados y no por inhibición por MHC tipo 1. Estructuralmente se parecen harto, ¿ya? De hecho son ambas linfocitos y tienen el mismo precursor. Pero el TSD8 es parte de la respuesta inmunológica adaptativa y necesita presentación previa antigénica, mientras que los natural killer no. Los natural killer responden siempre que exista ese proceso de inhibición. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba una célula B o linfocito B que empezaba a producir anticuerpos? Muy bien. Estamos como repasando nomás. ¿Se han fijado? Ya entonces lo saben todo. Podríamos decir que la respuesta inmunológica adaptativa se diferencia en respuesta celular y en respuesta humoral. Uno habla de respuesta humoral cuando hay formación de anticuerpos. Y respuesta celular cuando hay una respuesta mediada por linfocitos T CD8, es decir, una respuesta celular donde se eliminan células con alteraciones. Acá están los linfocitos T.
Y vamos a hacer una salvedad, porque este es el que yo les decía que está virgen, todavía no está en contacto con ningún antígeno, pero viene preparado, ya pasó por esta fase de preparación y fue al gimnasio del linfocito, viene muy preparado. Y ya viene preparado, entonces no va a hiperreaccionar con antígenos propios. Entonces la única salvedad que vamos a hacer hoy día es que dentro de los linfocitos T hay cuatro subtipos. Todos tienen dentro de su superficie estas moléculas de recepción que se llaman TCR y que esto les permite interaccionar con otras células. Permite reconocer citoquinas, les permite reconocer también algunos antígenos. Y dentro de los linfocitos T tenemos, bueno, todos tienen TCR, ya que TCR son los receptores de linfocitos T. Y ahí vienen cómo se llaman los de linfocitos B. PCR. Y eso los caracteriza y eso les da las particularidades que reconocer. Dentro de los linfocitos T está el helper, está citotóxico, el CD8, están los reguladores y están los de memoria. A simple vista se ven iguales, ¿no? Pero no son tan iguales, cada uno tiene su propia personalidad. Yo un poco que me equivoqué cuando les dije que el linfocito T helper era como una célula media huraña, porque en realidad si bien tiene esta característica, igual tiene la capacidad de mediar la respuesta inmunológica, entonces es bastante poderosa en sus funciones. El citotóxico ya saben lo que hace, ¿no? Elimina células propias con alteraciones, siempre y cuando exista una presentación antigénica. Para que el linfocito TCD8 se dé cuenta de que nuestras propias células tienen alteraciones, ¿qué tipo de MHC tienen que tener? Es que es para la presentación, pero para ser reconocida como célula propia, tipo 1. Es el pasaporte universal que hemos estado conversando. Los reguladores, vamos a ver que regulan la respuesta, ¿no? De alguna manera evitan de que sea una respuesta exagerada. Y los de memoria, adivinan para qué sirven. Son de memoria. Entonces son linfocitos T que ya estuvieron en contacto con un antígeno y que va a permitir que en una segunda interacción con un antígeno determinado la respuesta sea más rápida. Simplemente es eso. Ya aquí hay como un cómic que encontré que ahí sale un linfocito, entonces dice, buenas tardes, traigo los informes de Colon para que revise el potencial de peligro de infección. Y el linfocito dice, este linfocito es una vida llena de aventuras. Chiste muy ñoño, pero que en el fondo nos recuerda que el linfocito naive, que se llama linfocito virgen, una vez que es estimulado, dependiendo del tipo de estímulo que reciba y del tipo de citoquinas también que esté reconociendo, va a determinar el tipo de respuesta también y se va a diferenciar en estos 4 tipos que yo les mostré. Los linfocitos T CD4, vamos a partir por este. ¿Se acuerdan de el Doctor Strange? Que era como, ¿se acuerdan el poder que él tenía? ¿No? Sí. ¿Qué hacía ese doctor? Yo me aprendí estas cosas así, por eso se las paso. Así que, pero él manipulaba el tiempo y el espacio, tenía muchos poderes. Ya vamos a imaginar que el linfocito TSD4 tiene de alguna manera ese tipo de poder. El linfocito TSD4 no tiene capacidad, por ejemplo, fagocítica, no elimina células y tampoco va a eliminar microorganismos, pero sí tiene la capacidad de modular la respuesta específica. Y hay 2 tipos de linfocitos TSD4. Están los TH1 y los TH2. ¿Ya? Entonces, los linfocitos TSD4, fíjense, ¿se acuerdan que cómo reacciona o cómo se activa un linfocito TSD4? Con la presentación antigénica. ¿Y quién le presenta algún antígeno al linfocito TSD4? Una célula presentadora de antígenos. Por ejemplo, macrófago. ¿Cierto? Eso lo vimos en la clase anterior. Puede ser una célula dendrítica también. Entonces, una vez que le presenta el antígeno, él va a tomar, digamos, 2 tipos de medidas. Una es transformarse en este subtipo que se llama TH1 o en este subtipo que se llama TH2. Entonces, esta activación se produce porque se reconocen antígenos bacterianos cuando son presentados en el contexto de una MHC tipo 2, es decir, con una célula presentadora de antígenos. ¿Y qué hace el TH1 y qué hace el TH2? El TH1 es el que promueve la respuesta inmune celular, o
sea, es el que va a activar al linfocito T CD8. Y el TH2 es el que promueve la respuesta humoral, o sea, es el que va a activar a ¿quién? Si es que promueve la respuesta humoral, a los linfocitos P. ¿Ya? Entonces yo se lo había explicado en la clase de inflamación, no les había hecho esta salvedad de que hay dos subtipos. En realidad estos son simplemente la única diferencia entre este y este es el tipo de célula que activa. Mientras la subdiferenciación de TH1 promueve la respuesta celular, estimulando los linfocitos T CD8, la TH2 promueve la respuesta humoral, es decir, estimula la producción de anticuerpos. ¿Está claro? TH1 y TH2. TH1, yo ayer me acordé, puede ser, a veces estas asociaciones que hago yo pueden ser medias malas, pero el TH1 hace otra cosa, no solamente estimula los linfocitos T CD8. ¿Qué les dije yo? ¿Quién representa al linfocito T CD4? ¿Quién representa al antígeno? El macrófago, ¿cierto? Ahí el macrófago está jugando un rol de presentación antigénica. Pero a veces uno se le olvida que el macrófago igual tiene capacidad fagocítica. Entonces a veces lo que necesita el macrófago es que le den un poquito de ánimo. ¿Ya? Es decir, que en esta interacción con linfocito T CD4 le diga, vamos, tú puedes, elimínalo tú. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esto no pase a una etapa específica, ¿no? Porque es mucho más compleja. Y en esta interacción yo me acordé de Cristiano Ronaldo en una semifinal de Portugal, que no me acuerdo quién le decía, y hay un tipo que no quería tirar el penal. Y Ronaldo le decía, vamos, tú puedes, e hizo el penal. Entonces, fíjense, acá está el macrófago, ¿ven? TH1 es Ronaldo. Mira, aquí está el TH1, ¿cierto? El TH1, que una vez que interacciona con macrófago puede potenciar al macrófago mediante la secreción de algunas citoquinas como TNF, interleuquina 1, interleuquina 12 y otras quimioquinas. La secreción de esas citoquinas puede potenciar el rol fagocítico del macrófago. Y cuando eso ocurre, el mismo macrófago puede eliminar al microorganismo que está presentando. Y si es que esto no puede ocurrir, el mismo TH1 tiene la capacidad de inducir, y esto ya se lo había mostrado, la activación de linfocitos TCD8, que eliminan células propias con alteraciones, siempre y cuando sean presentadas en el contexto de NHC tipo 1, porque son células propias, ¿no? Con alteraciones. ¿Alguna duda con TH1? TH1 es eso. ¿Ya? TH1 es esta subclasificación del linfocito TCD4 que tiene como dos roles fundamentales: estimular a los linfocitos TCD8 y estimular a los propios macrófagos para que puedan eliminar el microorganismo que está presentado. Profe, ¿cuáles eran las citoquinas? Ahí está, en la anterior. Interleuquina 1, TNF, alfa e interleuquina 12. Son las más importantes. Ese es el subtipo TH1. Pero también tenemos el subtipo TH2. Y el TH2, yo les dije que lo que hace es estimular la producción de anticuerpos. Ahora, ese anticuerpo específico que se va a producir está en el contexto del antígeno que se le presentó. Entonces es un anticuerpo para ese antígeno. Entonces yo les conté que aquí está el macrófago, hay una presentación antigénica del linfocito TCD4, entonces, donde le presenta parte, ¿no? Parte de la estructura del microorganismo, y se estimula la producción de anticuerpos específicos para ese antígeno. Y fundamentalmente lo que pasa acá es que vamos a tener linfocitos B ya maduros que producen solamente un tipo de anticuerpo, y que en un próximo encuentro con este antígeno va a ser mucho más rápido el efecto. Principalmente, ¿cuál es el efecto de los anticuerpos? Que lo vamos a ver a continuación. Bueno, el de ozonización, ¿se acuerdan? Eso de marcar antígenos bacterianos para que faciliten su eliminación. Linfocito TSD8. ¿Por qué usa Batman ahí? Porque Batman no mata a la gente porque sí. Batman mata cuando hay que matarlo. Tiene como esta personalidad un poco más discreta, pero es muy letal, al igual que el linfocito TSD8.
citotóxico se origina en la médula ósea, igual que los otros linfocitos T, y expresa el correceptor CD8, por eso se llama CD8. El CD4 obviamente expresa el receptor CD4. Y la función principal, ya lo saben, destruir células infectadas por virus, células tumorales inclusive, pero que presentan antígenos que están señalando un daño celular. El reconocimiento antigénico se produce por las moléculas de clase 1, el MHC clase 1, que están presentes en todas las células nucleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que potencialmente cualquier célula de nuestro cuerpo es capaz de presentarle al linfocito TCD8 algún antígeno para que nos destruya. Así de trágico es. MHC clase 1. Esto es la misma diapo de ayer, pero ¿se acuerdan que yo les dije que puede estar en cualquier célula propia? Que funciona como pasaporte. Y hablamos también de estos policías, ¿no? que son los procuradores de... Y a propósito de la pregunta que me hiciste tú, funciona parecido con el natural killer, con la diferencia que el natural killer tiene un rol que, digamos, se inhibe en presencia del MHC tipo 1, mientras que el linfocito TCD8 necesita previamente una presentación antigénica y además responde a la presentación de esta antígena, no a la inhibición vía MHC tipo 1. Sí tiene que estar el MHC1 porque eso les permite a los citotóxicos reconocerlos como células propias. Requiere entonces señales de reconocimiento y señales de citoquinas. O sea, además de reconocerla como célula propia, tiene que haber señales que le indiquen que la célula está con algún tipo de daño. ¿Y cómo las elimina? Induce la apoptosis. Es muy parecido a lo de natural killer. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que tenía perforinas y gracimas, que perforan la membrana, activan caspasas y promueven entonces la eliminación de estas células? Y una fracción de estos se convierten en CD8 de memoria que pueden responder más rápidamente en una segunda, en un segundo contacto. Es importante para eliminar células infectadas por virus, reconoce igual células tumorales e incluso hay algunas vacunas que lo que hacen es estimular el rol de los linfocitos de CD8. Ya, entonces, yo aquí les traje un ejemplo. ¿Alguien visto esta enfermedad? Que yo sé que la van a ver con el Gonzalo. ¿Pero habían visto esta enfermedad? Lichen Planck, ¿cierto? Y solamente, y esto necesito ponerles un ejemplo clínico, aunque lo van a ver con más detención. ¿Por qué les pongo este ejemplo clínico? Para que entendamos dentro del contexto celular y para que lo asociemos de inmediato con la clínica lo que yo les acabo de explicar. Se fijan que acá está el epitelio. Y acá hay una banda linfocitaria. O sea, está lleno de linfocitos que van destruyendo las células del epitelio. Estas células son linfocitos que destruyen células propias. Adivinen qué tipo de células son, qué tipo de linfocitos son. CD8. Ahora, uno dice, ¿por qué el linfocito de CD8 está destruyendo células propias? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, lo que pasa es que hay un agente que puede ser un fármaco, la verdad es que no es un virus, un agente que no se ha determinado del todo, que produce una alteración de los queratinocitos que es reconocida por la célula de Langerhans o la célula presentadora de antígeno, y esto estimula la acción de los citotóxicos eliminando las células que están, bueno, siempre parten de acá, ¿no? Como vienen del conjuntivo, parten de las células que están más cerca aquí de la membrana basal. Entonces, hay una destrucción que es mediada por linfocitos T CD8, pero esta es una enfermedad, o sea, esto no debiese estar ocurriendo. Estos son linfocitos hiperreactivos que están reaccionando y destruyendo células propias. Entonces, en resumen, los linfocitos T, a grandes rasgos, están los CD4, que los CD4 reciben la presentación antigénica, son reconocidos por los TCR, y están los linfocitos TCD8, que reconocen vía MHC tipo 1, por lo tanto reconocen células propias. Aquí tenemos, y esto es otra cosa importante, ¿no? Que el macrófago, como presentador de antígenos, no solamente tiene la capacidad de presentarlo en el contexto de los TCD4, sino que directamente puede presentarlo a los TCD8. O sea, puede ser de que yo, esto que les mostré del líquen, puede ser de que esta misma célula presentadora de antígeno tenga la capacidad de directamente presentarse al TCD8 sin pasar
TCD4, porque eso ya ocurrió en algún momento. Como resumen allí entonces de estas linfocitos T, el helper, que es el TCD4, reconoce antígenos y gatilla una respuesta. El TCD8, citotoxicidad directa. Y ahí tenemos la célula dendrítica que viene con el bicharraco, que claro, lo encubre completamente y presenta parte del bicharraco, y ahí las células C que están vírgenes se activan y desarrollan esta respuesta que acabamos de ver. Existen otros subtipos que son los reguladores. Perdón, puse ahí a Chifu porque es un linfocito T que regula la respuesta, ¿no? Lo que hace no es activo en términos de que destruye tejido propio, sino que evita el daño al tejido propio. Mantiene la tolerancia inmunológica y muchas veces suprime la activación de otros linfocitos T que se activaron y que pueden, como por ejemplo linfocitos T CD8, que pueden estar hiperreaccionando frente a nuestro tejido. Los linfocitos T reguladores tienen la capacidad de suprimir esta acción. Mantienen la tolerancia inmunológica y evitan el daño colateral de la destrucción del tejido. Liberan citoquinas inmunosupresoras. Por ejemplo, la interleuquina 10 es una citoquina inmunosupresora y las liberan para evitar la sobrereacción de otros linfocitos. Inhiben la activación incluso de células dendríticas o macrófagos, por ejemplo, que estén constantemente presentando antígenos, y lo que hacen en definitiva es regular la acción. ¿Por qué elegimos a Chico? Porque dice que el verdadero poder viene del control, para que nunca lo olvidemos. Linfocitos T. ¿Alguna duda con linfocitos T? Ya, ¿se acuerdan que vimos que había 4 subtipos? Bueno, hablamos también que el linfocito T helper tiene además el TH1 y el TH2, ¿cierto? El TH1, Cristiano Ronaldo, que es que tiene la capacidad de estimular la destrucción mediada por los mismos macrófagos o estimular a los linfocitos T CD8. Y vimos que el TH2 estimula la producción de anticuerpos. Y en este caso, la producción de estos anticuerpos específicos para ese antígeno van a funcionar principalmente como ozonizadores. Los linfocitos B. Los linfocitos B son células que producen entonces anticuerpos. Yo me acuerdo Gonzalo y yo fuimos formados por el doctor Lobos. ¿Han visto al doctor Lobos? El doctor Lobos, ¿cuántos años tiene el doctor Lobos? 84. Bueno, él formó a Gonza y Gonza me formó a mí. Yo hice mi tesis de pregrado con Gonza, que fue mi tutor. Y ahí Gonza me dijo, yo creo que tú te vas a quedar en la universidad. Y aquí estoy, 20 años después. No me pudieron sacar. No, pero muy grato de estar aquí. Bueno, ¿por qué pongo ayuda ahí? Porque yo me acuerdo del doctor Lobos, siempre me decía, yo soy más viejo que tú, soy más sabio, tengo sabiduría, entonces yo soy es como si yo fuera un plasmocito. Y tú eres un linfocito B, que eres más joven y tienes todavía potencial para producir tu anticuerpo. Era su analogía ñoña, pero yo nunca me olvidé de eso, ¿no? El plasmocito finalmente sí es una célula sabia que produce solamente un tipo de anticuerpo y está ahí a la espera de que haya otro contacto con ese antígeno. Y los linfocitos B, que tienen esta estructura, ¿no? Tienen como el núcleo como más localizado en la periferia y tienen además como receptores anticuerpos. Es decir, estos mismos anticuerpos que produce y que les permite reconocer antígenos son además receptores de superficie. ¿Se acuerdan que yo les dije que se llamaban TCR los del linfocito T? Bueno, en este caso se llaman PCR. Y ese cambio de estructura define que se llaman linfocitos B o linfocitos T. Estos vienen de la médula ósea y también pueden ser encontrados ahí, así como también en el vaso, pueden ser encontrados en cualquier ganglio linfático, incluso en las amígdalas. Los linfocitos B, entonces, que aquí está el linfocito B como todavía no sabio, ¿no? O que tenía un potencial, ¿se acuerdan de este? Baby Yoda, que cuando lo descubren tenía como 100 años. Yoda tenía como, en esta película, ¿sí? Como 800 años. Muy sabio, pero tiene que pasar por esta etapa para que produzca sus anticuerpos.
Entonces aquí un resumen con los anticuerpos más importantes, o también denominados inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G es la que atraviesa la placenta. ¿Ya? Esa es la que nuestra madre nos entrega en el momento del desarrollo uterino y que nos permite tener una protección que es, digamos que no es que sea parcial, sino que dura hasta que nosotros podamos desarrollar los propios. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que está principalmente localizado en mucosas, incluso en la saliva. De hecho, se ha estudiado harto y se ha... Porque ustedes han visto que, por ejemplo, el virus del VIH no se contagia por la saliva, ¿no? Y podría ser de que la inmunoglobulina A juegue un rol importante neutralizando al virus. Están las lágrimas, en las mucosas, tampoco el VIH se transmite por las lágrimas. El IgM, que es parte de la primera respuesta inmune, excelente en aglutinar. El IgE, que ya lo vimos en la clase de inflamación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los mastocitos? ¿Recuerdan que estaban en la periferia de los mastocitos? Bueno, esa localización les permite detectar muy rápidamente un antígeno y se degranula liberando histamina. Y la histamina con todos estos roles que tenía a nivel vascular, ¿no? De vasodilatación, de aumento de la permeabilidad. La IgD es un anticuerpo o una inmunoglobulina que activa los linfocitos B. Los anticuerpos, entonces, estas son las funciones de los anticuerpos. Primero, ozonización, que esa ya la conocíamos. ¿Se acuerdan que en el complemento había un elemento que también ozonizaba? C3, ¿Cuál era? C3B. Muy bien. Ya. Pero también neutraliza, bloquea toxinas, impidiendo, por ejemplo, muchas veces que el virus entre a la célula y la infecte. Ozoniza, ya sabemos lo que es la ozonización, puede activar el complemento. ¿Se acuerdan que yo les dije que el complemento eran 20 proteínas inactivas, ¿cierto? Que circulaban por la sangre. Los anticuerpos pueden activar alguna de estas y activar la cascada, incluso la formación del NHC de este complejo de membrana, ¿se acuerdan? Que hacía estas perforaciones. Tiene también citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Por ejemplo, señalan células infectadas para que sean eliminados por natural killers, incluso por ejemplo, neutrófilos. ¿Se acuerdan que el neutrófilos es más, digamos, es más eficiente si es que el microorganismo está ozonizado con el IgG, por ejemplo? Y aglutinación. Bueno, estos son algunos de los roles que juegan los anticuerpos. Y esto solamente para mostrarles que hay enfermedades, que también las van a estudiar en un ratito más, que reconoce antígenos propios y que es mediado por anticuerpos. ¿Ya? Y yo solamente esto lo voy a hacer muy breve porque esto lo van a estudiar con el Gonza. Los anticuerpos detectan algunos antígenos que son propios del epitelio. ¿Y qué es lo que pasa si es que ozonizan antígenos propios que están en el epitelio? Nuestras células con capacidad fagocítica van a destruir el epitelio. Y se generan enfermedades, esto ya lo vimos, ¿no? Como yo les dije la mayonesa. Y se pueden provocar enfermedades como el pénfigo, el pemfigoide, que las van a estudiar en un ratito más. Entonces, ¿alguna duda con linfocitos T o linfocitos B? Que son las células más importantes, ¿no? Ya. Este es como digamos, un esquema donde aparece la diferencia entre la inmunidad natural o inmunidad humoral, perdón, que es mediada por anticuerpos, y la celular. Entonces, por ejemplo, aquí en la humoral tenemos microorganismos que son reconocidos y los linfocitos B secretan anticuerpos específicos, mientras que la celular es mediada por células. Existe una presentación antigénica mediada por macrófagos fundamentalmente, y esto va a determinar que se activan los linfocitos T. Y en este esquema, aunque parece muy enredado, créanme que es lo que hemos hablado el día de hoy. Aquí, por ejemplo, sale un linfocito B, reconoce el microorganismo que fue presentado y libera anticuerpos específicos para ese antígeno. Los linfocitos helper, que dependiendo del tipo de presentación que realice el macrófago y las citoquinas que se liberan, puede diferenciarse en TH1 y en TH2. ¿Qué hacía TH1?
Potencia a lo más. Potencia macrófago y Y estimula a linfocitos TCD8. Cristiano Ronaldo. No te lo olvides. Si quieres, se aprende de otra persona, porque a mí me sirvió de Ronaldo. Los natural killer, bueno, y aquí está el natural killer también, que de hecho lo preguntaron ahí cómo funcionaba y qué lo diferenciaba el linfocito TCD8. Bueno, lo que lo diferencia principalmente es el formato, ¿no? Cómo reacciona frente a una célula con alteraciones propias. Aquí está el resumen de la clase de hoy día. Entonces, la definición. Tenemos dos tipos de respuesta inmunoadaptativa, humoral y celular. La humoral es mediada por linfocitos B y la celular por linfocitos T. ¿Cuáles son las células importantes que estudiamos hoy día? Linfocitos B, linfocitos TCD4 y TCD8. Incluso estudiamos los subtipos de linfocitos TCD4. ¿Es específica esta respuesta? Es súper específica, mucho más específico que lo que estudiamos ayer, porque para que se desarrolle esta respuesta tiene que haber presentación antigénica. La memoria inmunológica sí, a diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa sí ofrece memoria inmunológica. Es decir, estos mismos linfocitos TCD8 pueden quedar guardados para una próxima oportunidad. Los linfocitos B se transformaron en plasmocitos que van a producir solamente anticuerpos específicos, es decir, están ahí a la guaite para una segunda interacción. El tiempo de respuesta es lento en una primera instancia, pero en una segunda instancia, ya que existe esta memoria, es muchísimo más rápido y efectiva que la respuesta inmune innata. Y los productos finales son anticuerpos, citoquinas, células efectoras y células de memoria. Y la función principal, eliminar patógenos o eliminar células con daño, ¿cierto? Y esta es un resumen de las diferencias entre lo que vimos ayer y lo que vimos hoy día. El inicio de la respuesta. La innata es rápida, es inmediata y siempre es igual. La inmunidad adaptativa es lenta porque necesita esta presentación antigénica. La innata no tiene memoria, mientras que la inmunidad adaptativa sí tiene memoria. Los receptores celulares, que estos son fijos y no variables en la inmunidad innata, mientras que la adaptativa va a depender del tipo de antígeno. La función principal es contener rápidamente la infección en la inmunidad innata, mientras que la inmunidad adaptativa es eliminación específica y memoria a largo plazo. La innata es presente en nacimiento y la adaptativa no, se desarrolla con la exposición. Incluso yo les di ejemplos de cuando es artificial, ¿no? Cuando uno se vacuna, y eso, claro, es una exposición artificial, pero es una exposición. Nunca pensamos todos estos personajes que además estarían juntos en una película, pero en nuestra clase estuvieron todos juntos. ya basta. Suelten a Pascal. Mira, justo 45 minutos de esta primera clase. Ya, yo en la segunda tengo planificado una actividad que espero que nos resulte. Así que en unos 15 minutitos más nos vemos, tenemos esta actividad y después la clase con el boss. Así que los espero a las